Hola muchachos, bienvenidos a sus clases de CETEC en línea de la asignatura de matemáticas. Espero te encuentres muy bien. En esta lección, que es nuestra número 3, vamos a estar hablando sobre lo que es geometría y lo que es trigonometría. Esas son ramas de la matemática que obviamente, a pesar de que vamos a empezar a ver que juntas hacen pues sí, se relacionan y estudian ciertas partes de figuras geométricas. También durante el área de geometría analítica pues se va a diferenciar un poquito de esto y no es lo mismo que la geometría clásica a la geometría analítica, y es lo que vamos a conocer hoy, los conceptos básicos de esta geometría y de trigonometría por medio de ejercicios prácticos, y al final vamos a tener estas diferencias o conocer estas diferencias entre la geometría y la trigonometría. Entonces vamos a empezar con las definiciones de lo que es geometría y trigonometría respectivamente. La geometría es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las formas y medidas. Obviamente vamos a estar orientando ese concepto mucho más a lo que son figuras geométricas, y no tanto como un sistema, porque los sistemas, como en este caso es la circunferencia, la parábola, o más, ¿cómo decirlo? En un mejor plano, la geometría analítica se va a encargar de estudiar lugares geométricos, valga la redundancia, y la geometría va a estudiar todo lo que son figuras geométricas, desde vértices, un poquito de ángulos no, porque eso se va a encargar la trigonometría, pero en la geometría vamos a ver vértices, aristas, áreas, perímetros, volúmenes, las formas y cómo se establecen o cómo se van a ir clasificando las figuras geométricas. Mientras que la trigonometría es una parte de las matemáticas que se va a encargar de estudiar la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos. Por eso es trigonometría de tres partes que va a estar estudiando, obviamente en figuras geométricas. ¿Y cuáles son las figuras geométricas que tienen tres partes? Pues los triángulos, muy independientes si son iguales o tienen los ángulos iguales. Eso es muy independiente, porque al final de cuentas, aunque sean iguales, tienen tres lados. Bien, los conceptos básicos que vamos a estar hablando en estas ramas, vamos a empezar por el punto. El punto, que creo yo es una representación gráfica inicial al estar hablando sobre todo de manera geográfica, o incluso hasta, no sé, en el más pequeño detalle de nuestra vida necesitamos un punto. Y de hecho el punto no nada más lo basamos en matemáticas, ¿no? También lo utilizamos de manera, en la literatura, en español, en gramática. Entonces ese punto tiene muchos usos, a pesar de ser una representación insignificante, pero a la vez es tan útil que en matemáticas, sobre todo en geometría y trigonometría, vamos a definirlo como la posición gráfica en el espacio que carece de dimensiones. El punto no tiene dimensiones, solo es un lugar que está marcado en el espacio, hasta ahí nada más. Y bueno, el conjunto o la sucesión de estos puntos nos va a dar como resultado lo que es la línea recta. Y bueno, como de hecho lo estamos viendo en las figuras, tenemos un punto, una sucesión prolongada o una longitud que se va a conformar de puntos, lo vamos a conocer como línea recta. Y bueno, cuando hay varias líneas, que por lo general son ordenadas y abscisas, que ese concepto lo vamos a estar viendo un poquito más en lo que es geometría analítica, pero cuando se juntan una serie de líneas, nos va a dar como resultado lo que es un plano. Y un plano, ahí sí va a ser una figura geométrica que tiene longitud, ancho, pero no tiene altura. ¿Por qué? Porque a nosotros, al involucrar ya tres dimensiones, ya lo vamos a conocer como volumen, y obviamente va a cambiar ciertas situaciones. En una figura geométrica vamos a tener nosotros planos, y estos planos se van a estudiar de forma bidimensional, que quiere decir que vamos a tener por lo general largo, que es la longitud, y la anchura,
¿ok? En este caso lo vamos a conocer como a veces dimensiones X y Y. Sí, en el volumen tal vez intervenga otro tipo de dimensión, pero por lo general las más usadas van a ser longitud y anchura, y al final de cuentas, cuando ya se convierte o ya tenemos implicada una tercera dimensión, ya no se conoce como plano, ya se conoce como un volumen. Bien, también dentro de los conceptos básicos que tenemos en estas dos ramas, que al final de cuentas geometría plana, por decirlo así, o geometría clásica y trigonometría, se hacen una sola, porque una necesita de la otra. A excepción de cuando vayamos a hacer análisis de sistemas, que es, vuelvo, la geometría analítica. Sin embargo, para seguir con los conceptos básicos de geometría y trigonometría, necesitamos conocer los tipos de ángulo, siendo el primero, y bueno, tomando como referencia al círculo, que es la figura geométrica, por decirlo perfecta, que se divide en 360 grados o que tiene 360 grados como parte de su sistema sexagesimal, vamos a contar o vamos a clasificar los ángulos, siendo los primeros, ahora sí, el ángulo agudo, que va de 0 a 90 grados centígrados, ¿vale? Tenemos el ángulo recto, que obviamente es el que mide 90 grados, el ángulo obtuso, que es aquel que va a medir más de 90 grados pero menor a 180, el ángulo colineal, que es el que mide 180, el ángulo entrante, que va de los 180 a los 360, y el ángulo perígono, que es igual a 360. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo te digo, oye, tengo un ángulo en mi cuarto, ¿no? Una repisa que tienen estas escuadras. Y te digo, oye, mi escuadra tiene un ángulo aproximadamente de 45 de 45 grados sexagesimales. ¿En qué categoría de estas entra? Son 45 grados sexagesimales. Entraría en la categoría de ángulo agudo, porque va de 0 grados a 90 grados. O si yo tuviese una escuadra de 90 grados, porque sí, también existen las escuadras de 90 grados, ¿en qué categoría entraría? Obviamente en la del ángulo recto. O incluso si yo tengo una figura, bueno, es que estos ángulos por lo general los vamos a estar conociendo mucho más en el área de trigonometría. Entonces, si yo, por ejemplo, construyo un triángulo cuyo ángulo opuesto al ángulo recto es igual a 135, entonces el ángulo va a entrar en la categoría del ángulo obtuso, porque es mayor a 90 pero menor a 180. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda, porque esta clasificación de los ángulos nos va a ayudar mucho, sobre todo cuando estemos haciendo el teorema de Pitágoras, o si en algún momento de tu vida académica puedes tú estudiar los ángulos conforme al teorema de Tales de Mileto. Entonces, espero que no haya hasta aquí alguna duda, porque al final de cuentas los ángulos son parte muy fundamental de estas dos áreas, y a pesar de que nosotros lleguemos a geometría analítica, vamos a estar utilizando este tipo de ángulos. Ahora, el ángulo el colineal también tiene otro nombre, porque a lo mejor tú sí te lo sabes, pero no lo conoces con este nombre tan coloquial, que es el colineal. También al ángulo que tiene magnitud o que tiene una unidad igual o una medida igual a 180, lo vamos a conocer también como ángulo llano, ¿ok? Entonces, el ángulo llano es igual al ángulo colineal, que tiene como magnitud o como valor numérico 180 grados sexagesimales, ¿vale? Entonces, espero que hasta aquí no haya ninguna duda, porque los ángulos no nada más se van a representar sobre un eje horizontal o un eje vertical, según se ha dado el caso, porque horizontal o una resultante, ¿no? Como si fuese un vector, pero que fuera una resultante entre las dos dimensiones. No nada más se van a dar entre dos líneas. Hay algunos ángulos
que los vamos a formar por medio de rectas secantes. Ahora, ¿qué es una recta secante? Cuando nosotros tenemos dos rectas paralelas, que en este caso, como lo estamos viendo en la imagen, nuestras rectas paralelas corresponden a R y S. La línea que está en forma transversal que las atraviesa a ambas sería nuestra recta secante. Entonces, también tenemos ángulos formados por medio de estas rectas secantes, de los cuales vamos a clasificarlos en 4 diferentes grupos. Ángulos que están opuestos por el vértice, que es A con D, porque si yo tengo aquí el ángulo A y su opuesto al vértice de ese ángulo, ¿cuál sería? El D, porque es opuesto a su vértice. De igual manera, ¿quién es opuesto al vértice de B? Obviamente su opuesto es C. Hasta ahí no lo están marcando como con colores, ¿no? Entonces, esos serían los ángulos opuestos al vértice de cada uno. También tenemos los ángulos alternos que están internos, ¿no? O sea, que en la parte que estamos aquí, hablando de aquí adentro. Por lo tanto, la correspondencia que existe es que el ángulo alterno a C sería F, porque están de manera interna, o sea, adentro de las rectas paralelas. Y obviamente de D sería E, ¿vale? Los externos, los que están por fuera de las rectas paralelas, para A, su ángulo alterno externo sería H, y para B sería G, ¿ok? Nada más ten en cuenta para que no te hagas o no te revuelvas, no te hagas bolas, que obviamente si estoy hablando de opuesto por el vértice es el contrario a donde está inscrito la recta paralela a la que corresponde el ángulo conforme a la recta secante que está cruzando en él. Entonces, sabiendo eso, los ángulos correspondientes a cada uno serían los siguientes. De A sería E, porque sigue sobre el mismo lado donde está el ángulo. Es como su homólogo de una recta paralela conforme a otra recta paralela y la intercepción que hace la secante. Ajá, es lo mismo. Entonces, si A es con E, B sería con F, C sería con G y D sería con H. Estos ángulos los vamos a, bueno, se utilizan sobre todo cuando estamos trazando o cuando se hace algún diseño de alguna calle o de alguna construcción o de alguna, pues no sé, alguna colonia. Estos son los cálculos que hacen de base para poder hacer las intercepciones y sobre todo para poder estar marcando que hay una longitud o en este caso un ángulo que debe de ser correspondiente o debe de ser opuesto al vértice del que se está trabajando, tomando en cuenta las características si estamos hablando de manera interna o de manera externa. Bueno, esa es otra parte que apuesto que no sabías de los ángulos. Siempre habíamos tomado en cuenta que los ángulos eran ángulo recto, ángulo agudo, ángulo, etcétera, etcétera. Entonces también existen estos tipos de ángulo y estos, o cuáles son la diferencia entre el sistema sexagesimal de ángulos y obviamente los ángulos formados por rectas secantes. Pues obviamente eso, que las rectas secantes se van a trazar sobre las rectas, o bueno, dos rectas que estén paralelas entre sí y esa que intercepta a esas dos paralelas entre sí la vamos a llamar como recta secante. Bien, ahora vamos a continuar con otros tipos de ángulo, porque no nada más es uno, es un solo tema, pero son dos clasificaciones distintas. En este caso vamos a estar trabajando o conociendo también lo que son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Y como ahorita te estarás dando cuenta, los ángulos son básicos para estas dos ramas. Bueno, vamos a definir a los complementarios. Los complementarios son aquellos que la suma de todos sus ángulos que lo conforman, en este caso a una figura geométrica o una recta secante, me tienen que dar 90. ¿Ok? Y de los suplementarios, la suma de todos los ángulos que lo conforman tiene que ser igual a 180. Bien, los ejemplos que tenemos aquí son los siguientes. Tenemos un ángulo A de cualquier figura geométrica
o de cualquier recta secante que podemos tener en alguna situación, está conformado por los siguientes ángulos, 35 y 15. Puede ser el ángulo A1 y ángulo A2, el que tú quieras ponerle respectivamente. Entonces, yo tengo que hacer o tengo que encontrar que el ángulo complementario a ellos dos sea uno que sumado a los otros dos me dé igual a 90. En este caso, el ángulo que me hace falta debe de ser uno de 40 grados. Ahora, no estoy diciendo que todos los ángulos siempre tienen que ser 3, porque no existen solamente figuras geométricas de 3 lados, existen de 4, 5, 10, 15. Entonces eso va a depender, si estoy hablando obviamente de figuras geométricas, eso va a depender del número de lados que tenga cada figura geométrica. Ahora, si mi ángulo B, que va a ser, hagan de cuenta que los ángulos complementarios son los que están adentro de la figura. Entonces también tenemos ángulos que son suplementarios que están por fuera de la figura. Entonces, esos son los que me tienen que dar 180 grados. Y si, por ejemplo, yo tengo en otra figura el ángulo B, que está conformado por 65 y 30, tengo que buscar un número que sumado con 65 y 30 me dé igual a 180. Y en este caso es el 85, ¿vale? Entonces, date cuenta, complementario de 90 grados y suplementario de 180 grados. Técnicamente es el doble del complementario, ¿vale? Ahora, vamos a ver este sistema que es de hecho muy interesante. Se le llama sistema sexagesimal y también lo estamos conformando con lo que es, o juntando con lo que es el sistema cíclico. El sistema sexagesimal es aquel donde yo voy a dar las mediciones en grados. Por eso hace un momento yo te decía en grados sexagesimales, porque ese es el sistema. Ahora, para poder tener una mejor definición te lo voy a explicar. El sistema sexagesimal se encarga de medir ángulos que emplea obviamente comúnmente, ¿no? En una circunferencia, que obviamente esta circunferencia está dividida por 360 partes iguales, que son los grados. El grado en 60 partes iguales se llaman minutos y cada minuto tiene 60 partes iguales que se llaman segundos. Así, un grado sexagesimal es la medida del ángulo central de un círculo de amplitud igual a 360 grados sexagesimales. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo tengo un sistema cíclico, o bueno, en este caso en el sistema sexagesimal, que está conformado por 300 grados sexagesimales, lo voy a dividir en partes de 60. Cada parte de 60 se va a llamar minuto. Entonces, un minuto es igual a 60 partes de este sistema sexagesimal. Y a la vez, cada uno de estos minutos se dividen en 60 segundos. Es por eso su relación del sistema sexagesimal con el reloj. El reloj tiene horas, en este caso no son 360, pero vamos a imaginarnos que son 24 horas. Cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Es exactamente lo mismo, es la misma relación entre minuto y segundo en el sistema sexagesimal. Y ahora, ¿dónde podemos ver un poquito más o menos la aplicación de este sistema sexagesimal? No tanto así de manera numérica. No sé si alguna vez has visto películas, series o la expresión que dice, oh, mira, se acerca X persona a las 3. Es porque estamos visualizando o imaginándonos este sistema sexagesimal y cuando decimos a las 3, miramos como si fuera a las 3 en punto. O ahí viene tal persona a las 12 o ahí viene tal persona a las 6. Es esa relación que se hace. Ahora, ese sistema sexagesimal. El sistema cíclico se va a medir en radianes. Y los radianes es una relación entre un valor numérico junto con nuestra constante o nuestro número pi, que va a equivaler a 3.1416
de alguna manera redondeando todas esas decimales que son muchas y que son difíciles incluso hasta a veces de calcular. Entonces, el valor de pi lo vamos a cerrar en 3.1416, lo cual nos va a hacer una relación entre los radianes y el sistema sexagesimal. Por lo tanto, un pi radian, un pi rad, o como lo estamos viendo aquí, pi, va a ser igual a 180 grados sexagesimales. 2 pi radianes, o sea, hace 2 veces el número pi en radian, va a ser igual a los 360 grados sexagesimales que tiene, o lo cual se conforma el círculo. Obviamente tenemos también sus partes fraccionales de estos pi radianes. Medio pi radian son 90 grados y 3 medios de pi radian es igual a 270 grados sexagesimales. Por lo tanto, de ahí van a estar derivándose cada una de las fracciones que son representativas para ciertos grados más comunes dentro del sistema sexagesimal. Por ejemplo, tenemos 1/4 de pi, 3/4 de pi, 5/4 de pi y 7 cuartos, de pi, los cuales equivalen obviamente a 45, 135, 225 y 315 grados sexagesimales. Ahora, si vas a estar trabajando en radianes, recomiendo que la programación de tu calculadora esté dando en radianes. Y si vas a estar trabajando en sexagesimales, esté en degranes, ¿vale? También te recomiendo que si vas a estar trabajando en radianes, des los valores de preferencia en fracciones, porque te podrás dar cuenta, es mucho más fácil y mejor representativo la parte de los radianes, porque al final de cuentas solamente tienes dos partes enteras, que sería el pi y el 2 pi radian, que obviamente corresponden a 180 y 360 grados sexagesimales. Entonces, cualquier número diferente de ellos tiene que ser forzosamente una fracción. Vaya, lo recomiendo porque al final de cuentas las fracciones son mucho más exactas que los números decimales, y si vas a estar ocupando números decimales, te recomiendo que tomes 4 décimas después del punto decimal, 4 cifras después del punto decimal, para que tus valores no tengan tanto margen de error. Ahora, vamos a ver lo que es el factor de conversión o factores de conversión. Vamos a estar utilizando radianes y grados porque son las medidas que por lo general se convierten o que son más usadas en relación una con otra. Entonces, si yo quiero encontrar radianes, lo único que tengo que hacer es una división o una fracción, como si tú lo quieres ver así. Voy a multiplicar los grados que me den en el problema o en alguna situación que tengo que analizar, obviamente, por el valor de pi, y ese producto lo tengo que dividir entre 180, porque es lo que valen un pi radian. Es como si fuera una especie de regla de 3. Entonces, cuando yo hago este producto, tengo que dividirlo y el resultado o ese cociente va a ser igual a los radianes. Ahora, si yo quiero grados o necesito encontrar los grados, voy a poner el valor numérico que corresponde a los radianes y lo voy a multiplicar por 180. El producto que he obtenido entre esa relación lo voy a dividir por el valor de pi, y el cociente resultante de esa fracción va a ser igual al valor numérico de los grados. Vamos a hacer ejercicios para que quede sentado todo lo que hemos visto hasta ahorita. Bien, vamos con el problema número 1. ¿Cuál será el ángulo complementario de un triángulo cuya construcción consta de 75 grados y 5 grados? Aquí vamos a estar haciendo uso un poquito del álgebra, porque no nada más va a ser todo trigonometría o geometría. Tenemos que hacer uso y aplicación del álgebra. En este caso vamos a conocer un tema de álgebra que se llama ecuaciones de primer grado con una incógnita. Te lo voy a explicar así. Nosotros tenemos un sistema, en este caso es encontrar qué número me falta entre 75 y 5 para llegar a 90. Entonces, ese número que me falta lo voy a conocer como X.
¿vale? Porque es mi literal, mi incógnita, como tú lo quieras ver. Puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, A, B, C. Recuerda que habíamos visto en álgebra que puede ser cualquiera literal o cualquier letra del alfabeto, pero en este caso, como la más común es X, pues vamos a encontrarlo con X. Entonces, la relación dice que para un ángulo complementario debe de ser igual a la suma de los ángulos que conforman la figura. Entonces, como yo no sé el valor numérico al final de X, sé que tiene un valor numérico, pero no sé cuál es. Por lo tanto, en la relación tiene que estar sumando, en este caso, a 75 y 5. Voy a realizar lo que es un despeje para encontrar el valor de X. Por lo tanto, para poder realizar el despeje necesito igualarlo todo a X. Y es dejar a la X solita. Sin ningún número, sin ningún nada. Y obviamente ese conjunto de números que yo voy a pasar del otro lado de mi igualdad, en este caso mi igualdad obviamente está marcada por el símbolo de igual, van a pasar al otro lado de esta igualdad, pero con no es con diferente signo, sino con la operación contraria. Si estuviesen multiplicando, pasarían dividiendo. Si estuviesen haciendo raíz, estarían haciendo potencia. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes hagan un despeje es dejar a la literal sola, sin signo negativo, sin un cociente, sin un producto, sin ninguna raíz. Es absolutamente dejarla en orden 1 o como exponente 1, que ya lo tengo aquí. Y le voy a quitar esos elementos, bueno, no es quitar, los voy a pasar del otro lado conforme a la operación contraria que están haciendo. En este caso estaban sumando, van a pasar restando. Por lo tanto, si yo a 90 le resto 75 y le resto 5, me van a quedar los 10 grados. Y obviamente, si yo sumo al final 10 más 75 más 5, me va a dar un total de 90 grados. ¿Ok? Por lo tanto, 10 grados es complementario de 75 y 5 grados. Ahora vamos a ver nuestro problema número 2, que dice: ¿a cuánto equivalen 27 radianes a grados? Vamos a establecer nuestro factor de conversión, que es igual a 1 radián, es igual a 180 pi. Es igual al cociente entre 180 grados sobre pi. Entonces voy a multiplicar 27 radianes por 180. Y el producto que obtengo de ellos lo voy a dividir entre pi, teniendo un valor numérico al final de 1546.9860 grados sexagesimales. Entonces, lo que quiero aclarar aquí es que, por ejemplo, si tú estás utilizando una calculadora científica, el valor de pi ya se puede programar de manera directa. Con cierta función, eso ya depende de tu calculadora, pero ya se programan todas las décimas que tiene pi. Por lo tanto, si tu calculadora no es científica y es una más sencilla, puedes poner el valor de 3.1416 y te va a salir muy parecido el resultado. Pueden variarte estas últimas dos cifras. Y es por eso mi hincapié en decirte que necesito que, o bueno, para mejores resultados, tú mantengas tu margen de error lo menos grande posible, ¿no? O sea, que estos valores no estén variando tanto con respecto a los que puedes obtener con otra calculadora en estos, ¿vale? Ahora, nuestro problema número 3 dice: si tengo un ángulo de 135 grados, ¿en qué categoría de los ángulos se va a ubicar? Recuerda que nuestro círculo es igual a 360 grados y que dependiendo de la amplitud que haya entre un eje y otro, va a ser el ángulo y obviamente la clasificación que vamos a tener. De hecho, recuerda que esta figura se asemeja mucho a un transportador de vuelta completa. Por lo general solamente tenemos uno que es de medio círculo, pero este es completo. Este te lo quise poner para que estuvieras ubicando a los 135 grados que están dentro del cuadrante número 2 del círculo. Por lo tanto, es el ángulo obtuso.
porque nosotros habíamos dicho que tendría que ser mayor a 90 pero menor a 180 y se encuentra muy cercano a lo que es la mitad de este ángulo de 90 a lo que es el de 180. Y bueno, muchachos, de mi parte es todo. Espero te haya gustado el video y nos vemos en la próxima lección. Bye.